Ya nos acompaña por Zoom la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Ella es la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán. ¿Te gustó cómo te presenté esta tarde? Maravilloso, querido Eduardo. Te agradezco muchísimo la presentación. Y bueno, sin duda, justo a propósito del Senado de la República, hoy quisiera platicarte que mañana, 1 de febrero, inicia el periodo de sesiones. Como tú sabes, en realidad las cámaras, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, dejan de trabajar en todo el año, dejan de sesionar. Hay dos tipos de formatos. Una en la que los senadores trabajan, en plenaria, que son los 128 senadores, y en algunos momentos hay recesos y trabajan de manera coordinada con la Cámara de Diputados. Justo hoy, sería el último día en el que se trabaja de manera coordinada en algo que llamamos formalmente la Comisión Permanente, y mañana a partir del 1 de febrero y hasta el último día de abril estaremos sesionando los 128 legisladores. Me parece que valdría mucho la pena hoy justamente hablar de qué esperamos, ¿no? Me refiero a qué esperamos como ciudadanos de este periodo. Oye, una pregunta, van a trabajar febrero, marzo y abril. Sí. Después ya no trabajan, después ya se van otra vez hasta septiembre. Bueno, recuerda que los legisladores, todos, diputados y federales, representan, los senadores formalmente representan a las entidades federativas, los diputados formalmente ya se representan a la ciudadanía. Lo que hacen es que, regresan a sus entidades federativas, regresan a sus estados y se trabaja de manera coordinada en algo que es como formalmente se conoce como Comisión Permanente. Mañana empezamos y hay plenarias. Pero la Comisión Permanente, ¿cuántos son en total entre el senadores? 20%. ¿El 20% de diputados y el 20% de senadores? Cierto. O sea, y el otro 80% feliz están de la vida, dice en sus estados trabajando para los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, en realidad sí están en sus entidades federativas. Yo, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, yo estoy aquí de manera permanente, pero los diputados y los senadores van o regresan a sus... Pero una pregunta, y no hay mala intención en mi pregunta, tú lo sabes. ¿Qué hacen en sus estados? ¿Se van a atender sus negocios, ver a las novias, a la familia? ¿Pero qué hacen? Yo te lo digo porque si hicieran mucho, la imagen de los legisladores mexicanos no estaría por los suelos abajo de los policías municipales. Bueno, justamente, tienes toda la razón, eso no te lo voy a litigar, tienes toda la razón, y justamente de eso hoy quisiera platicarte. Me pareciera que hay como, dos grandes vertientes. La vertiente de la ciudadanía y sus preocupaciones, y cuáles son, llamémosle, para la gente, para los ciudadanos, para el pueblo de México, ¿cuáles son sus preocupaciones? Claramente son tres. Lo hemos dicho aquí, se ve en las encuestas, se lee en las redes sociales, se puede palpar en el día a día en las colonias, en las comunidades. La primera es no morir en la pandemia, ¿no? Me refiero a toda la gente tiene una necesidad de salud, una incertidumbre de que el Estado, me refiero a el Estado-nación, como el gobierno mismo y nosotros mismos como ciudadanos podamos generar las condiciones para no morir en la pandemia. Y ahí tenemos acceso a buenos servicios de salud, en pocas palabras. El derecho humano, de hecho, el derecho humano es eso, el derecho humano de acceso a la salud, ¿no? Bien. El segundo tema, Eduardo, que es importantísimo para la ciudadanía, porque además es un problema brutal el día de hoy, es la inseguridad. O sea, lo que tendría que estar resolviendo el Congreso mexicano es, primero, cómo los mexicanos no mueran, cómo puedan tener acceso a la salud, medicinas, hospitales, médicos. Segundo, es cómo los mexicanos pueden, salir de su casa o su familia, tus hijos, tus hermanos, tú mismo, tú misma, salir a trabajar y regresar y que no te asesinen, no te asalten, no te quiten tu celular o tu cartera en la combi, en el camión, en el metro. Bien. Es el segundo tema. El tercero, no es una decisión, no es algo que creo yo, es lo que dicen las encuestas. Levantes la encuesta, ¿qué te gusta en Tijuana o en Chetumal? En cualquier parte del país, esas son las tres. Y la tercera prioridad, ¿cuál es? Pues evidentemente que yo te diría, es un tema prioritario, es tener dinero en el bolsillo, ¿no? O sea, a ver, no morirte en términos de salud, que no te asesinen, que no te asalten, que no te golpeen en la calle, es un tema de seguridad. Y por supuesto tener dinero en el bolsillo, que también se ha vuelto un broncón. A ver, estamos hablando. Yo creo que hay muchos mexicanos que también están muy preocupados por la baja calidad de la educación de sus hijos y por la corrupción que prohija a veces muchos de estos problemas.
Sin duda, pero digamos, ranqueadamente son estas tres y tienes toda la razón, ¿no? En 4, 5 y 2. Eso es lo que le preocupa a la gente, ¿va? Es lo que le preocupa a los mexicanos. ¿Qué le preocupa al gobierno o qué le preocupan a los partidos políticos? Eso es lo que hay que encontrar un punto de coincidencia, Eduardo, entre la necesidad de la ciudadanía y las prioridades del gobierno, en este caso de la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Y qué es lo que se vislumbra? ¿Qué es lo que se ve que vamos a estar discutiendo a partir de mañana en el siguiente periodo de sesiones? Vámonos, órale. A ver. La reforma eléctrica. ¿Estás de acuerdo? Está en la agenda del presidente de la República, está en la agenda de los, digamos, de los legisladores, se ha hecho pública en ambas cámaras que los legisladores de Morena traen esa prioridad y a esa prioridad reaccionan los partidos de oposición. O sea, me refiero al PRI, ya dice que lo va a pensar, el PAN dice que si no es si no es limpia y barata la energía, entonces no le va a entrar al tema. ¿Cuál es el segundo tema que también se vuelve prioritario para el gobierno? Pues pareciera que este tema de la militarización o de darle más fortaleza a la Guardia Nacional, pero sobre todo, digamos, con una visión militarizada, ¿no? O sea, la Guardia Nacional acabaría siendo un departamento más dentro de la Secretaría de Defensa. Hay claramente, Eduardo, una lógica, no solamente en términos de política pública, o sea, me refiero a no solamente que un día te despiertas y ya la Guardia Nacional ya tiene más aeropuertos, ¿no? Digamos, ya tiene más poder, sino que además quieren hacerlo a través de la ley, ¿no? Quieren modificar, digamos, la Constitución. Ojo, estamos hablando de estas cosas que no necesariamente son las más importantes para la gente. O sea, en realidad, si tú le preguntaras a un ciudadano aquí afuera, oye, ¿qué te interesa más? ¿No morirte por la pandemia o ver no sé, el tema de la reforma eléctrica? Pues seguramente dirá, oye, lo primero que me interesa es no morirme en la pandemia. ¿Cuál es el tercer tema que se ve que le preocupa al gobierno? Porque así ha sido, digamos, esbozado desde Palacio Nacional, pero también desde las plenarias de los grupos parlamentarios de Morena. Pues la reforma electoral, ¿no? O sea, esta discusión que han tenido con el INE o esta confrontación que han tenido con el INE, pues evidentemente se ve o hay yo le llamaría amenaza, a lo mejor tú dirías, bueno, pues es una notificación, ¿no? De que ese tema se va a discutir. Entonces, digamos, yo creo que ¿qué le toca hacer a los partidos políticos? Hay una pregunta, nada más, una pregunta. Sí. La reforma electoral, la inclusión de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de Defensa y la reforma político-electoral implican cambios a la Constitución. Y Morena no tiene la mayoría constitucional en la Cámara de Senadores. Está cortita, podría lograrla si convence a algunos de que la religión verdadera tiene color guinda. También en la Cámara de Diputados la tendrían más fácil para aprobar. Pero ¿qué tan probable es que los diputados de la oposición y los senadores de la oposición doblen las manitas? Ese es el meollo del asunto, Eduardo, y justo de eso se trata. A ver, si las prioridades de la ciudadanía no son las prioridades del gobierno, hay en medio algo que se llama partidos políticos de oposición. Y hay que tratar de encontrar el cómo sí poder acercar los acuerdos, acercar las negociaciones, acercar la aspiración de unos y de otros para dar lo que le sirva a la ciudadanía en términos legislativos. Ninguna de las tres prioridades del gobierno, Eduardo, las puede hacer solos. O sea, me refiero solamente con Morena. Es más, no las puede hacer ni Morena ni sus partidos aliados históricos electorales, que además son sus partidos aliados legislativamente. ¿Qué necesita? Pues necesita abrir, escindir o disminuir a la oposición o, en su caso, yo te diría, encontrar los puntos de coincidencia para cómo fortalecer algunos temas que sí son prioritarios. Y vamos rapidísimo antes de que se nos acabe el tiempo. En términos de la reforma eléctrica ya se ha dicho, ¿qué queremos? Pues evidentemente que la luz sea más barata y sean energías limpias, ¿no? El cómo podríamos... Lo mismo dice López Obrador, de ese tras su reforma. ¿Cómo poder construir hacia allá? Y en su caso, ¿cómo poder, yo te diría, certificar o validar que eso suceda? De la Guardia Nacional, claramente hay una disposición internacional de no militarización, y en términos de la reforma electoral, todo lo que merme al INE. A ver, lo que genere transparencia, fortalezca a la ciudadanía, a los instrumentos para la participación ciudadana, adelante, pero todo aquello que merme o que disminuya al INE, me parece que habrá que defenderlo. Va a ser un periodo difícil,
en medio de todo esto está justo de lo que has platicado el día de hoy, ¿no? A propósito de pues, Palacio Nacional y la familia. En fin, veremos cómo se desarrolla este siguiente periodo ordinario de sesiones que empieza el día de mañana. Ojalá ocurra algo interesante, porque de repente qué aburrido es el Congreso mexicano. Es divertido, pero con base en el chisme, no con los resultados que obtienen los legisladores. Kenia López Rabadán, gracias, suerte al arrancar la sesión. Gracias, exitosa semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.